¿Qué tal, Jet Guys? Muchas veces nos hemos preguntado cómo generar efectos en la iluminación de nuestra escena. En este capítulo recrearemos el shader Halftone que aparece en el juego Kirby Star Allies. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy simple para tus proyectos utilizando Shader Graph. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Halftone. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para nuestros materiales y Text para las texturas que utilizaremos en este tutorial. Iniciaremos creando un shader Unlit Graph. Lo llamaremos Halftone. Como podemos ver, ya he creado dos materiales previamente. Half Pirate se lo he asignado a nuestro pirata Revybane y Half Platform se lo he asignado a las tres plataformas que se encuentran en la escena. Abrimos nuestro shader. Para este shader vamos a necesitar iluminación y una textura para modificar la proyección de la sombra. Por esa razón, traemos un nodo Custom Function. Como source, pasaremos el script MainLight HLSL. Como podemos ver, en este script hemos creado una luz de tipo Light y en ella hemos almacenado la iluminación que tenemos en nuestra escena. Luego, nuestro Output Direction lo hacemos igual a la dirección de iluminación. Como name, utilizaremos MainLight. Para que nuestro nodo compile, debemos agregar el Output Direction, que es un vector de 3 dimensiones, y además hacer su precisión igual a half. Listo, nuestro nodo está compilando. Ahora tenemos almacenada la dirección de iluminación en este nodo. Lo que haremos a continuación será conectar la iluminación con el nodo .product. Como segundo valor, pasaremos el nodo normal vector. En caso de que no conozcas el funcionamiento de .product, te sugiero ver nuestro video analizando un Toon Shader, ya que ahí se explica en detalle. Conectamos .product con el color del Unlit Master y guardamos. Asignamos el shader a ambos materiales. Como podemos ver, la dirección de la iluminación está funcionando perfectamente. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos a continuación será voltear la iluminación para que funcione perfectamente con la textura que le aplicaremos. Para ello, traemos el nodo OneMinus y lo conectamos con .product. Luego traemos el nodo SmoothStep. Este nodo nos va a permitir modificar el offset y el total de sombra proyectada que necesitamos en la escena. Conectamos OneMinus con el input del SmoothStep. Para los edges crearemos dos propiedades. Para ello vamos al Blackboard y creamos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Half Edge y será un slider entre 0 y 2 con 1 por defecto. Luego, creamos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Half Offset y será un slider entre 0 y 2 también con 1 por defecto. Aprovecharemos de crear una nueva propiedad para modificar el límite o threshold de la proyección de la sombra. Será un vector de una dimensión. Lo llamaremos Half Threshold y será un slider entre 0.01 y 0.1 con 0.1 por defecto. Listo. Arrastramos las propiedades al área de nodos
Conectamos half edge como primer edge y en el caso del offset traemos un nodo add y sumamos half edge con half offset. El resultado lo pasaremos como segundo edge en el smooth step. Para nuestro threshold traeremos un nodo divide. Como primer input pasaremos half threshold y como segundo pasaremos el output del smooth step. Hasta este punto la iluminación ya está configurada. Ahora nos falta generar la textura y luego proyectarla sobre la sombra. Para ello iremos al Blackboard y crearemos una textura 2D. La llamaremos Pattern Text. La arrastramos al área de nodos y la conectamos con un Sample Texture 2D. Nuestra textura estará configurada en coordenadas de World Space. Además, vamos a necesitar modificar la densidad o cantidad de repeticiones de la textura que utilicemos. Por esa razón, traemos un nodo Tiling and Offset y lo conectamos con los UVs de nuestra textura. Para modificar la densidad, iremos al Blackboard y crearemos una nueva propiedad. Será un vector de una dimensión, lo llamaremos Pattern Density y será un slider entre 0 y 20 con 10 por defecto. Arrastramos esta propiedad al área de nodos y la conectamos con el tiling del nodo Tiling and Offset. Para que nuestra textura funcione en coordenadas World Space, traemos un nodo Position y lo conectaremos con los UVs del Tiling and Offset. Sin embargo, antes de realizar este proceso, restaremos la posición del objeto al cual le aplicaremos el shader para que la sombra se mueva con él. Por esa razón, traemos el nodo Object y restamos la posición del objeto a las coordenadas globales. Conectamos el resultado de la operación con los UVs del Tiling and Offset. Hasta este punto ya tenemos configurada la textura. Lo que haremos a continuación será conectar estos valores. Para ello traemos el nodo Multiply. Antes de conectar la textura, voltearemos los colores del patrón. Como podemos ver en las imágenes, el fondo es de color negro y los patrones son de color blanco. En este caso, necesitamos que el patrón sea negro y el color de fondo blanco. Para ello, traemos el nodo Invert Colors. Conectamos el valor rojo de la textura con el input del Invert Colors y el resultado lo pasamos como primer valor en la multiplicación. Marcamos la casilla Red. ¡Listo! Hasta este punto ya tenemos conectada la textura con la iluminación. Sin embargo, aún nos falta agregar algunos valores para su buen funcionamiento. Traemos un nodo Divide y dividimos 0.1 por la operación resultante de la multiplicación. Esto nos va a permitir que el patrón disminuya en degradé. Traemos un nodo Step y conectamos el input con la operación anterior. Como edge dejaremos el valor 1. Este nodo nos va a permitir endurecer el efecto y que la iluminación se vea muy similar a la de un Toon Shader. Luego traemos un nodo Lerp y lo conectamos con el Step. Este nodo nos va a permitir cambiar los colores de fondo en los patrones. Para ello vamos a necesitar una propiedad de color. Entonces vamos al Blackboard, creamos una propiedad de tipo color y la llamaremos Pattern Color. La arrastramos al área de nodos y la pasaremos como segundo valor en el nodo Lerp. Entonces,
el input A corresponde al color blanco o iluminación en el shader, por lo tanto, cambiaremos sus valores a 1, ya que 1 es igual al color blanco. Hasta este punto ya tenemos configurado el efecto. Para verlo en detalle, conectaremos la operación con el color del Unlit Master. Guardaremos y vamos al material. Lo primero que haremos será posicionar una textura de patrón para generar el efecto en la sombra. Entonces, Pattern Density modifica la cantidad de detalles en la sombra. Half Edge modifica el nivel de iluminación en el personaje. Half Offset genera la diferencia entre la sombra y el patrón. Y Half Threshold aumenta o disminuye la cantidad de sombra en el objeto. Ahora solo nos falta agregar la textura. Para esto vamos a necesitar una nueva propiedad de textura. Por esa razón iremos al Blackboard y crearemos una nueva textura 2D. La llamaremos MainText y la arrastraremos al área de nodos. La conectamos con un Sample Texture 2D y la multiplicamos a la operación anterior. Conectamos esta operación con el color del Unlit Master y guardamos. Nuestro efecto está listo. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Si deseas profundizar tu conocimiento en shaders y VFX, te recomiendo obtener nuestro curso de shaders en Unity. Es un curso muy completo en donde hablamos de todos los conceptos necesarios para convertirte en un artista técnico. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo cordial a nuestros Patreons. Ustedes chicos son lo máximo. Gracias por apoyarnos.